Stanley Kubrick nació en Nueva York, concretamente en el carismático barrio del Bronx, un 26 de junio de 1928. Su padre era médico, concretamente era otorrinolaringólogo, se llamaba Jacques, y su madre se llamaba Gerd Preveler, ambos de origen austriaco y ascendencia judía. Curiosamente, en el transcurso de su vida, Stanley sería profundamente agnóstico, a pesar de sus orígenes judíos. Parece ser que no profesaba su religión familiar, pero siempre tuvo sus propias ideas, su propia filosofía de vida. Hoy podemos ver lo que podemos decir su tumba, que no es al uso. Es un jardín circular en el que no se atisba lápida alguna. Está solo un círculo de pequeños arbustos, con un árbol, con su árbol preferido además en el centro, y con una especie de piedra ovalada en la que figura su nombre. La verdad que tal vez como alegoría, como mensaje oculto de lo que fue su vida y su forma de pensar, ese círculo, esa elipse, esa metáfora de la vida elíptica y circular que nos transmitió en películas, por ejemplo, como Odisea 2001. La verdad que respecto a su vida familiar, tuvo una muy buena relación con sus padres. Su padre le enseñó a jugar al ajedrez, algo en lo que destacó toda su vida. Gracias a su padre, además, se aficionó a la fotografía. Y es que le regaló una cámara llamada Graflex, una cámara por aquel entonces, no como las de ahora, de más de 3 kilos de peso, pero de la que nunca se despegó. Allí comenzó a aficionarse por la perspectiva, por los campos de visión, y la verdad que sacaba fotos a todo lo que había a su alrededor. Solía camuflarla en una bolsa de cartón preparada para ello con una serie de agujeros y casi a ras de suelo efectuaba sus fotografías. Lo bueno es que tenía una mira vertical, de ahí que la llevara en esta bolsa, con un visor que encuadraba desde arriba, una cámara enorme, así como una caja de zapatos, más o menos, ¿no? Su funda tenía una especie de piel de lagarto. Era una cámara, esta Graflex, muy pintoresca. Su infancia no fue la de un niño especialmente alegre. Sus compañeros lo recuerdan más bien como un niño discreto, introvertido, que apenas se relacionaba ni destacaba en nada especialmente. Sus notas eran malas y a duras penas aprobaba. Él decía aburrirse en clase, sin embargo, en los test de inteligencia daba unos resultados asombrosos. Además, lo veían distante y como perteneciente a una clase social más bien elevada. Tampoco era especialmente simpático. Sus padres eran de clase media alta y llamaba la atención que en aquella época y en el Bronx viviera en una casa grande y no en un piso como era lo habitual. Por aquel entonces se hizo además muy amigo de un niño llamado Marvin Traub. Siempre estaba en casa de Marvin, Stanley Kubrick, y hasta su madre se preocupaba y le preguntaba si no tenía dónde estar al bueno de Stanley. Ella solía decir que a su hijo, dice, ya está aquí tu amigo el pelmazo, ¿no? Esta amistad se debía a que ambos niños compartían su afición por la fotografía. Además, Marvin tenía una sofisticada cámara y juntos hacían excursiones por el Bronx fotografiando todo. Pronto comenzó también a interesarse por el mundo de la fotografía desde un punto de vista más que aficionado. Y quiso dedicarse a ello, tras conocer y admirar a diversos reporteros. Uno de ellos era el singular Arthur Felling, que se hacía llamar Wee. Un auténtico personaje, un reportero independiente que tenía una intuición bastante asombrosa, ¿no? Uno de sus secretos era la de ser un agudo radioaficionado que sintonizaba la emisora de la policía y llegaba siempre el primero a la escena del crimen. Nadie sabía muy bien, se supo después, esta serie de trucos que él tenía, ¿no? Él, sin embargo, atribuía dicha agudeza a ciertos poderes sobrenaturales debido a su relación con el espiritismo. Nada más lejos de la realidad. Años más tarde, como ya digo, pues se supo que no era ni mucho menos que tuviera ningún poder, sino que era un gran radioaficionado y ahí radicaba el éxito de que se anticipara a todo el mundo en sus reportajes. Años más tarde, Kubrick lo contrataría como fotógrafo para Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú, y el propio Stanley se hizo igualmente un asiduo radioaficionado. El tal Wee conocía todos los bajos fondos de la ciudad y prácticamente todos los oscuros rincones de los peores barrios y más sórdidos. En este ambiente se mueve Kubrick, y este ambiente pareció siempre acompañar a Stanley Kubrick, que a lo largo de su filmografía expresó ese lado del ser humano distante, voyeur, como alguien al margen que graba con una cámara oculta, ese objetivo indiscreto,
En el fondo es una crítica social que nos hace reflexionar que Kubrick interpreta el ser humano como algo crudo, cruel, casi ajeno a lo que sucede. No es de extrañar que su círculo de amistades más bien reducido. Él se ceñía a su familia y poco más. Siempre desconfió de la naturaleza del ser humano, ya que parecía haber un principio de maldad en ella, según él pensaba. Más allá de destacar como estudiante por aquella época de niño, destacaba como ejemplar fotógrafo y comenzó a colaborar en su juventud con el periódico del instituto. Un antiguo compañero de la sección de deportes, Walter Trueman, lo recuerda como una especie de marginado social, un chico complejo que no se separaba de su cámara, de su aparato, que lo desmontaba y lo volvía a montar. Es curioso cómo a lo largo de su carrera Kubrick muestra personajes que intentan demostrar esa habilidad mecánica. Dave Bowman cuando desconecta a Hal en Odisea 2001, Patrick Magee escamoteando una carta en Barry Lyndon, o Ryan O'Neill saldando deudas gracias a sus habilidades con la espada. Ejemplo más significativo de ello tenemos a Matthew Modine montando el rifle en la chaqueta metálica una y otra vez, montando y desmontando. Eran habilidades con ciertos movimientos mecánicos, con utensilios que acompañaban al hombre para definir o ayudar a ejecutar una acción. El hombre y la máquina, ese utensilio, ese apoyo. Y esa relación de Kubrick con la tecnología casi mecánica del propio pensamiento. Sin duda un innovador, como con la Steadicam, que más adelante veremos. En 1945 comienza a colaborar tímidamente con la revista Look con 17 años y como aprendiz, mientras que los jóvenes de su edad se preocupaban por salir a tomar copas, ligar. Stanley solo vive para y por la fotografía, y si podía conjugar sus dos pasiones, mejor. Él era muy aficionado al béisbol y sobre todo al equipo del Bronx, los míticos New York Yankees. Así que se le ocurre fotografiar medio a escondidas y en medio de un partido las expresiones del público, las caras de los espectadores, caras de emoción, de rabia, de tensión. En aquella época la revista Look era de la categoría de Life y además su impresión era incluso mejor. Esta idea y su resultado encantó a la revista, que comenzó a darle cada vez más y más encargos, hasta que en 1947 consigue ser portada con la foto de un niño sorprendido por un chorro de agua de un grifo. Había mejores fotos, pero esa fue la elegida. En 1948 y con 20 años se casa con su novia del instituto, Tova Metz, y se van a vivir a un pequeño apartamento. En él hay sitio suficiente para un tercer inquilino, un Doberman enorme, porque a Stanley Kubrick siempre le gustaron mucho los perros. Le encantaban los perros. Comienzan a interesarse mucho por la música, en especial el jazz. Frecuentan el teatro, esta pareja de enamorados, el cine y los musicales. Especialmente comienza a interesarse por las anécdotas y las historias que se cuentan, estas historias de cine que se cuentan en los bares y ambientes de cinéfilos. Se casó 2 veces más, en 1954 con la directora artística y bailarina Ruth Sabotka, y finalmente en 1958 con Susan Christian, o Christian Kubrick, posteriormente se hizo llamar así, cantante alemana y actriz que aparece al final de Senderos de Gloria. Esta mujer en esta escena para el recuerdo, con esa canción final en la que todo el mundo se emociona y nos emocionamos. Una actriz muy afín a Kubrick. Tuvo una hija que siempre además lo acompañó en los rodajes, llamada Vivian Kubrick. Su pasión con el ajedrez ejerce un paralelismo con su futuro cine, paciencia y perfeccionismo. En estos ambientes cinéfilos y de ajedrez se va moviendo e incluso forma parte de un club elitista de Manhattan, donde conoce a Alex Singer, también futuro director y buen amigo, con el que dirige Flying Padre y El día de la pelea, en 1951. Ambos comienzan a hacer sus pinitos en esto del cine, incluso alquilan una cámara que quedó obsoleta en la Segunda Guerra Mundial, y la alquilan un viejo trasto enorme, y trabajan en El día de la pelea, que por este trabajo ganó $4.000, su primer trabajo profesional, y obtuvo un beneficio de 100, ya que tenía que pagar muchas cosas, y de los $4.000 que obtiene por este trabajo, tan solo le quedan $100. Los trabajos no llegaban
y como había trabado ciertas amistades, ya no quería trabajar como reportero y se apunta a la lista del paro en aquella época y comienza a estudiar cine. Gracias a Singer consiguió hacerse con unos cuantos libros y documentos. En aquel entonces no había mucho escrito además sobre cine, y podemos decir que fue uno de los primeros directores realmente cinéfilos interesados por la historia del cine. Mientras tanto, en aquella época, después de esta película en la que, como digo, pues no había mucho trabajo, se apunta a diversos campeonatos y torneos de ajedrez amateur y gana además dinero con ello. Incluso da clases particulares. Se convierte en todo un experto. Se cuenta además que en la zona, en el barrio, en el Bronx, en el parque, en uno de los parques, había un tipo, lo apodaban el maestro, que no es que fuera maestro de ajedrez, pero se hacía llamar así, puesto que nadie le ganaba, era imposible. Era el mejor jugador de la zona de ajedrez. Pues bien, Kubrick lo reta a este maestro y le da una lección increíble ganando. Kubrick además traba buena amistad con este maestro, este enigmático maestro, puesto que, como digo, no se sabe su identidad, no ha trascendido su identidad, y aprende mucho de este singular personaje que traba una buena amistad. E incluso, según se dice, este maestro le enseña no pocos trucos psicológicos que le vinieron muy bien para los rodajes. En Teléfono Rojo ganó unas cuantas veces a George C. Scott, gran aficionado también al ajedrez, e incluso jugó con Shelley Duvall, la actriz de El Resplandor, también jugó al ajedrez. La pobre lo pasó muy mal en el rodaje, e incluso llegó a repetir hasta 127 veces una misma toma. Kubrick, hay que decir en este punto, que la tensionaba para intentar sacar lo mejor de ella, pero era tal la presión que acabó con diversas crisis nerviosas de la actriz, incluso con fuerte depresión, y tras el rodaje pues necesitó incluso ayuda y apoyo psicológico. Años después, Kubrick la llamó para retomar la partida que se quedó en el aire de ajedrez, pero ella dijo no. Me parece ser que lo pasó tan mal durante este rodaje que no quiso ya saber nada del bueno de Kubrick. En los años 50, Kubrick ya solo veía cine, siempre en el Museo de Arte Moderno, en donde casi vivía, estaba continuamente allí, que esa fue un poco el germen de lo que fue después su obra, moverse en esos ambientes del Museo de Arte Moderno, ambientes de clubs de Manhattan, el ajedrez, también ambientes sórdidos, bajos fondos. Se puede apreciar en la obra de Kubrick dos etapas, podemos apreciar dos etapas bien diferenciadas, dejando aparte, como él mismo quiso, sus trabajos tempranos, como Flying Padre o Day of the Fight de Cyphers, y Fear and Desire, donde pues fue cogiendo experiencia y dándose a conocer, haciendo contactos y demás, pero él mismo no las incluye en sus etapas, en sus dos grandes etapas. Serían dos etapas, la etapa clásica, un periodo en blanco y negro, que incluye Killer's Kiss, Atraco Perfecto, Senderos de Gloria, Espartaco, Lolita y Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Esa sería su primera etapa hasta Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. A partir de Teléfono Rojo surgiría una segunda etapa de la que hablaremos en breve. En 1956 destacaría Atraco Perfecto, que es una película que me gusta por su sencillez y por la interpretación de Sterling Hayden, un personaje que siempre me ha parecido fascinante, ya que fue un auténtico aventurero este actor, y además un gran padre que se hizo cargo de la custodia de sus 4 hijos. Incluso dio la vuelta al mundo en su época de marino. Fue pescador, escritor, un hombre muy singular. Atraco Perfecto recuerda a La jungla de asfalto de John Huston de 1950 y tiene un toque de cine negro y desesperación de gente corriente con esos problemas económicos cotidianos. La elaboración del plan y el desenlace le da un ritmo con una cierta atmósfera muy interesante. 1957 tenemos Senderos de Gloria, palpitante, sublime, una crítica social y un canto a la libertad, una película antibelicista, íntegra y que pone de manifiesto la guerra como algo sucio, egoísta y con intereses personales, que hacen además que mueran muchos para satisfacer
los deseos de otros pocos. El ser humano como un rebaño que va a la muerte y solo debe obedecer al sistema. Una película muy incómoda para la mentalidad de la época. Tuvo muchos problemas de proyección en Europa y, según se dice, castigada en la entrega de los Oscar. El guión fue rechazado en numerosas ocasiones hasta que Kirk Douglas puso en marcha toda su influencia, además de dinero, para llevar a cabo el proyecto. La relación entre ambos, entre Kirk Douglas y Stanley Kubrick, no fue fácil, puesto que era difícil trabajar con el Douglas estrella, ya que él quería siempre acaparar todo, mandar en todo, y eso con Kubrick era imposible. Después, en 1960, vino Espartaco, y más de lo mismo. En principio la película la dirigía Anthony Mann, pero tras diversas discusiones con Douglas, Mann y Douglas pues tuvieron sus diferencias, y como Douglas era el productor, el que ponía el dinero, echó a Anthony Mann y quiso contratar un director que pudiera manejar. Contrata a Kubrick, que cree que con él puede funcionar el proyecto, pero Kubrick aquí ya da un puñetazo en la mesa, le deja muy claro quién manda ya desde el principio, y ya no puede volver a echar a otro director más. Nuevamente iba a estar sumido en nuevos gastos que no podía permitirse, así que se vio a un Kubrick meticuloso, escrupuloso y no conforme con el resultado final de Espartaco, del que siempre dijo no haber quedado satisfecho del todo con el control de la película, aún y todo. Elaboró planos maravillosos, casi todos aéreos o elevados, y contó para una toma con más de 300 extras, y todos ellos se les hizo colocar incluso un número, todo muy escrupuloso como era Kubrick, e incluso dijo cómo debía estar colocado cada uno de ellos. Se rodó además en Madrid y Guadalajara. Los extras son prácticamente en su totalidad españoles, y en diversos descampados idóneos para esta trama, en llanuras de Guadalajara. Las batallas contó hasta con enanos que simulaban cuerpos desmembrados, e incluso mancos a los que se le colocaron diversas prótesis simulando amputaciones en el campo de batalla. Siempre Kubrick pues muy original en su punto de vista cinematográfico. Película que se llevó 4 Oscar. Dalton Trumbo además escribió la historia, una historia influida por su persecución debido a la caza de brujas. Cuando se censuró incluso que Trumbo apareciera en los títulos de crédito, nadie quería hacerse responsable de colocarse como escritor, y el propio Kubrick sin problema dijo pues podéis ponerme a mí, ¿no? La verdad que Kubrick no tenía miedo a nada, nunca lo tuvo, ¿no? Una película épica, Espartaco, de la que el espectador puede sacar muchas conclusiones. La banda sonora de Alex North es además impresionante. 1962. En 1962 llega la mesura con Lolita, una sencilla película con una nominación al Oscar a Mejor Guión de la mano de Vladimir Nabokov, basada en su propia novela. Tenemos el atractivo de una interpretación de garantía con un siempre destacable James Mason y una eterna Sue Lyon como Lolita. La película, que habla de relaciones con diferencia de edad, celos enfermizos, inocencia, maldad y muerte, pues es una película con una muy buena trama y muy recomendable. En 1964 llega Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, una demoledora sátira sobre la Guerra Fría y el peligro atómico, extensionando la confrontación política de estos años. Tenemos aquí a un Kubrick desbordante en cada secuencia, alternando farsa y drama, crítica ácida y apabullante dominio técnico para relatar esta delirante odisea. La puesta en escena resulta un prodigio de imaginación visual, como diría el diario El País. En esta película pues podemos ver a George C. Scott, Sterling Hayden, Peter Sellers. Una película que se rodó íntegramente en Inglaterra. Parece ser que ya comienza a gustarle ese cambio de domicilio a Stanley Kubrick, y lo que será Inglaterra, las afueras de Londres, será su residencia, establecerá su residencia habitual. Obtuvo por esta película, Teléfono Rojo, 4 nominaciones al Oscar.